Saludamos a Mauri Chamorro, analista, consultor político, nos acompaña desde Quito, Ecuador, desde nuestra corresponsalía, nuestra sede central allá en Quito, en Ecuador. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, Saludos muchas gracias. Gracias. Mauri, fíjate que en términos ideales el canciller ecuatoriano Guillaume León decía algo, que ese debería ser el camino, la unidad latinoamericana para protegernos, ¿no?, como pueblo de cualquier medida que se tome en Estados Unidos, pero eso va mucho más allá de los gobiernos, porque así actúa los Estados Unidos. La viabilidad en este momento en América Latina. Claro, en realidad este tema topa a todos los países, no solo por una cuestión humanitaria, pero también económica, una cuestión de derechos. América Latina ha sido un país que ha proveído a los Estados Unidos de una pluriculturalidad muy importante que tiene que ver con su formación como nación. Los latinos hemos trabajado a lo largo del tiempo desarrollando toda la economía de los Estados Unidos. Y ahora este tipo de actitud también, yo diría que no sorprende, ¿no? O sea, es solo verlo, como tú citaste anteriormente, los 2 millones, más de 2 millones de inmigrantes que fueron devueltos a sus países, generando así una crisis humanitaria que obviamente los medios de comunicación norteamericanos no lo han publicado. Entonces, la forma de enfrentar esto es a través de una organización como la CELAC, como la propia UNASUR, que permita que todos los países, todos los gobiernos, todos los pueblos puedan coordinar una acción de enfrentamiento a este tipo de medidas, ya que al final de todos, en vez de crear puentes, estamos construyendo muros, ¿no? En el caso de Ecuador, la situación es un poquito más cómoda, yo diría, porque la migración es a la inversa, ¿no? O sea, ahora hay un flujo migratorio de jubilados norteamericanos que vuelven al Ecuador, que vienen a vivir al Ecuador, y de españoles, por ejemplo, que vienen al país, ya que las condiciones económicas, socioeconómicas y políticas son mejores, ¿no?, de prácticamente lo que hay en México, por ejemplo. Entonces, hay planes ya hace algún tiempo que el gobierno ecuatoriano ha desarrollado acciones para no solo traer los migrantes de vuelta al país, permitirles que con una serie de condiciones diferenciadas, pero también asesorarlos en sus países a donde están viviendo en este momento, ¿no? En el caso de Italia, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano asesoró a 7.000 familias que tenían amenazadas a sus hijos, ¿no? Porque Italia tiene una ley a donde retira el hijo del migrante, caso sea denunciado, caso el gobierno crea que el niño no está siendo bien atendido. Es algo extremadamente agresivo, ¿no? Y en el caso de España, más de 50.000 migrantes ecuatorianos han sido atendidos por la Cancillería ecuatoriana con la asesoría por el tema de los desahucios, ya que todos estos hermanos migrantes obviamente ya han constituido familia, han comprado sus casas en España, pero toda la crisis económica inmobiliaria ampliamente transmitida y comentada por Telesur, ellos han sido afectados. Entonces el gobierno ecuatoriano sí ha extendido una acción de presencia en estos países a donde tenemos ampliamente presencia migrante para poder asesorarlos. Por ejemplo, Nueva York es la 4ª ciudad más grande del Ecuador en población ecuatoriana. Imagínate el impacto de este tipo de amenazas de Donald Trump, que en realidad lo que él hace es exteriorizar el sentimiento del americano medio, ¿no? Yo diría, ¿no? Donald Trump no tiene una política, lo que él ha hecho es decir públicamente aquello que Obama ya venía realizando, sumando a eso la construcción del muro. Exactamente, y con respecto al tema del muro y un tema que ya planteabas también, México, una de las naciones más afectadas por esto que ahora dice, no falta por hacer, pero que dice y que genera tanto nivel de tensión incluso entre ambos países, es México. Pero si pensamos en la unidad latinoamericana, un país que debería estar allí presente para solicitar este apoyo como unidad, como bloque, sería México, pero ni siquiera Enrique Peña Nieto estuvo en la cumbre de la CELAC. Es evidente que los procesos, las líneas ideológicas acaban dividiendo de alguna manera el posicionamiento de gobiernos frente a crisis globales como estas. O sea, no puede ser que América Latina, o sea, abajo del río Bravo
somos todos latinos y caribeños. No puede ser que el país más afectado, ¿no? O sea, se calcula que en México tenga más de 20 millones de hermanos mexicanos, hermanas y hermanos mexicanos viviendo en los Estados Unidos. No puede ser que el presidente intente actuar de manera aislada. O sea, no es porque él hace la frontera que le da una condición diferenciada, siendo que existen casi 60 millones de hispanos, de latinoamericanos y caribeños viviendo en los Estados Unidos. Recordar, por ejemplo, el caso de El Salvador, que existe casi la misma población que vive en el país, de 6 millones, existe casi 4 millones de salvadoreños que viven afuera de su país y gran parte de ellos en los Estados Unidos. Esta es una crisis del continente, este es un enfrentamiento que va más de todo con una visión de mundo, es una actitud política que los países deben tener para poder solidarizarse y ayudar legalmente dentro de sus constituciones, ¿no? La obligación de todos los gobiernos de poder asistir a sus compatriotas dentro o fuera de sus fronteras. El caso de México, obviamente, con unas cuestiones ideológicas, ha permitido que exista un distanciamiento de una creación, de un enfrentamiento continental a esta crisis que va a generar y va a empeorar la situación humanitaria en los Estados Unidos, ¿no? Recordar que el país tiene una gran parcela de su gente viviendo abajo de la línea de la pobreza. El caso de las condiciones sociales y económicas también de los migrantes latinos es muy mala, ¿no? Son los peores sueldos que los migrantes de todas las comunidades migrantes que existen en los Estados Unidos, de Europa, de Asia, también de África. Bueno, el caso de los latinos son los que reciben los menores sueldos. Obviamente eso por la presión de la llegada de hispanos constantes. Hay una frontera terrestre que facilita la llegada, pero las condiciones son terribles. Entonces esto sí tiene que ser enfrentado a partir de una visión que es lo que el comandante Chávez siempre ha dicho, ¿no? de unidad latinoamericana para tener una presencia y una eficiencia y eficacia de esta política en los Estados Unidos. De una unidad latinoamericana que va mucho más allá de las ideologías políticas y de las formas de hacer gobierno. Recordaba, por ejemplo, en la jornada anterior también en la entrevista el canciller Guillaume Lón, la Unión Europea. Se unieron más allá de todas las ideologías políticas. Pero para despedirte, en medio de todo esto, el panorama latinoamericano, no podemos dejar por fuera la decisión que acaba de tomar hace solamente un par de semanas el gobierno argentino, con las políticas migratorias que afectan directamente sus fronteras, con quienes tienen directa relación, Bolivia, Paraguay y Brasil. Así es. Bueno, y Argentina es un país prácticamente ahorita que existe de descendientes de europeos, italianos, ¿no? Hubo la llegada de los colonizadores, sabemos eso ampliamente, la historia nos cuenta, pues, o sea, prácticamente no hay más pueblos originarios dentro de Argentina. Argentina es un país de migrantes, es un país, el mismo padre del presidente Macri viene de Europa, entonces es una hipocresía de nosotros, de los latinoamericanos, de cualquier gobierno latinoamericano, aceptar una medida de esa. O sea, obviamente hay una migración del sur de Bolivia muy grande hacia Argentina, así como hay de Paraguay, que ellos tienen viven en condiciones infrahumanas, yo diría. Y eso no puede ser que Argentina, un país de migrantes, como te he dicho anteriormente, tenga una actitud xenófoba como la de Trump. Pero obviamente esa es la visión de los empresarios que se transforman en presidentes de la República, ¿no? Aquí en el Ecuador, en el caso en el periodo electoral, ahorita obviamente hay un candidato presidencial que es un empresario, es un banquero, que por ejemplo ha tenido posturas y discursos muy parecidos a los que Donald Trump está comenzando a implementar en los Estados Unidos. O sea, no puede ser que los pueblos acepten este tipo de medidas, porque nosotros a partir de todo somos una patria grande, ¿no? O sea, una patria que luchó al mismo tiempo por independizarse de su metrópole y ha conseguido su independencia, su soberanía. No puede ser que en pleno siglo XXI nosotros volvamos 200 años para tener una postura totalmente contraria a aquellos que de nuestros padres libertadores, ¿no? Eso es contradictorio en toda su esencia. Lo que nos merecemos es realmente avanzar, no ir hacia atrás como el cangrejo. Gracias, Amaury, gracias por ese análisis profundo. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas noches aún en Quito, en Ecuador. Un gran saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.